Muy bien, gente, último tema del curso de física, trabajo, potencia y energía mecánica. Vamos a ver algunos aspectos ahí esenciales para pasar directo a nuestros problemillas. Muy bien, gente, empezamos con el trabajo mecánico. Vamos a considerar una fuerza de módulo constante, siendo aplicada a este cuerpo, y esta fuerza lo que va a producir es un movimiento, o sea, un desplazamiento, definido aquí por este vector de rojo, cuyo módulo se llama distancia. Por lo tanto, ahí tenemos la fuerza que desplaza el cuerpo desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo definimos el trabajo que realiza esta fuerza? Lo vamos a definir como el producto de la fuerza, o sea, el módulo de la fuerza multiplicado por esa, esa distancia desde el punto A hasta el punto B por el coseno del ángulo que forma la fuerza con esta horizontal. Observa que si yo junto aquí f coseno de teta, f coseno de teta sería la componente paralela de la fuerza a la distancia. Por lo tanto, ahí tenemos la definición que vamos a emplear en nuestros problemillas. Las unidades. El trabajo se mide en la siguiente unidad. La fuerza está en newton, la distancia en metros, por lo tanto, aquí el trabajo recibe este nombre de la unidad joules. Newton-metro, unidad del trabajo en el sistema internacional, joules. Perfecto, entonces de aquí en adelante todo nuestro, aquí el trabajo que vamos a calcular estará medido en joules. Muy bien, depende aquí del valor que toma este ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Nosotros tenemos algunos casos. El primer caso, oye, ¿qué pasaría si el ángulo es 0 grados? Si el ángulo es 0 grados, significa que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma orientación. O sea que la distancia va hacia la derecha, la fuerza también va hacia la derecha. En este caso, cuando el ángulo es 0 grados, si tú reemplazas aquí en la definición del trabajo, va a aparecer el coseno de 0, y el coseno de 0 es la unidad. Por lo tanto, nuestro trabajo, en este caso, cuando la fuerza y la distancia son paralelas, en la misma dirección y sentido, tenemos un trabajo positivo, y básicamente es el producto de la fuerza por la distancia y ya está. El otro caso es si el ángulo es 180 grados. Si el ángulo es 180 grados, significa que toda la abertura aquí 180 grados, significa que la fuerza y la distancia, además de ser paralelos, tienen sentidos contrarios. Observa ahí, la distancia va hacia la derecha y la fuerza a la izquierda, sentidos contrarios. En este caso, si yo el ángulo que es 180 lo reemplazo en la definición, aquí va a aparecer el coseno de 180, que es menos 1. Por esto, el trabajo sería un trabajo negativo. Por lo tanto, aquí ya tenemos trabajo positivo, trabajo negativo. Un detalle más, gente, el trabajo es una magnitud escalar. Por lo tanto, estos signos, trabajo positivo, trabajo negativo, sí hay que considerarlos. El tercer caso es si el ángulo es 90 grados. ¿Qué significa eso? Si la fuerza y la distancia son perpendiculares. Observa ahí en la figura. Oye, si la fuerza y la distancia son perpendiculares, tú reemplazas 90 grados aquí, coseno de 90 me da 0. Y 0 por algo, 0. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza que es perpendicular a la distancia es 0, es nula, no realiza trabajo, no trabaja como algunos. Por lo tanto, ahí tenemos tres casos. Trabajo positivo, en este caso que la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección. Trabajo negativo, fuerza y distancia paralelas en direcciones contrarias. O trabajo nulo, trabajo cero, cuando la fuerza es perpendicular a la distancia. Perfecto. Muy bien, hasta ahí hemos considerado la fuerza constante, solo una, actuando en un cuerpo. Pero ¿qué pasaría si tenemos varias fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo? Y el resultado de la acción de todas estas fuerzas es un desplazamiento. Queremos saber el trabajo total, trabajo neto, trabajo que realizan cada una de las fuerzas. En este caso, gente, vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y las sumamos. Al sumar todo eso, tenemos aquí definido lo que es el trabajo neto o trabajo total. ¿Ok? Es el trabajo ahí de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Muy bien, hasta aquí lo esencial de lo que es trabajo mecánico. La siguiente definición que vamos a usar
en nuestros problemas es la potencia mecánica. La potencia. Y la definición, gente, de la potencia es otra magnitud escalar y nos va a dar la idea de que cuán rápido alguien o algo realiza un trabajo. O sea, la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Entonces nosotros definimos la potencia de la siguiente manera. Trabajo por unidad de tiempo. Las unidades, el trabajo en joules, el tiempo en segundos, todo en el sistema internacional. Por lo tanto, la potencia viene dado en watts o vatios. Ustedes ya cuando compran los foquitos, ahí aparece ese numerito 25W. ¿Ya han visto eso? En cualquier aparato electrodoméstico aparece esa información. 50W. ¿Qué es eso, profesor? Es la potencia con la cual trabaja ese artefacto. Entonces ya sabes, unidad de la potencia en el SI, Sistema Internacional, los watts o vatios. Muy bien, tenemos otras formas de expresar la potencia. Por ejemplo, tenemos la potencia instantánea, que sería el producto de la fuerza en módulo por la velocidad. O también la podemos definir como la energía por unidad de tiempo, la cantidad de energía usada por unidad de tiempo. ¿Correcto, gente? Entonces ahí tenemos la definición de lo que es una potencia mecánica. ¿Qué tan rápido algo o alguien realiza un trabajo? Entonces podemos decir, oye, si por ejemplo, entre un valor de potencia 25 watts y 100 watts, ¿cuál elegiríamos para realizar un mismo trabajo? Por intuición elegiríamos el mayor, ¿verdad? El que es más potente, podemos decir así. Oye, 100 watts, con esto que realizo un trabajo, caramba, mejor para nosotros. Ok, gente, existen otras unidades de la potencia mecánica. Ustedes ya han escuchado los caballos de fuerza. Oye, ese carro, ese camión, esa máquina tiene 200 caballos de fuerza. ¿Qué narices es eso, profesor? Es potencia. Su potencia, unidad de la potencia, los famosos horsepower. O los caballos de vapor, los CB, unidad de potencia también. Las equivalencias, un HP, un caballo de fuerza, equivale a 746 watts y un CB, caballo de vapor, 735 watts. Para la gente que se va a ingeniería, tal vez ustedes sería interesante conocer un poco más de esta otra unidad de la potencia mecánica. Ok, gente, seguimos. Ahora vamos a definir lo que es rendimiento o eficiencia de una máquina. ¿Qué cosa es esto? Vamos a considerar aquí una máquina y para que funcione vamos a entregarle cierta cantidad de energía por unidad de tiempo. O sea, vamos a darle cierta potencia para que realice cierto trabajo. Esa potencia que yo le voy a suministrar, que yo le voy a entregar, recibe ese nombre, potencia entregada, potencia suministrada. Entonces, por efecto del circuito interno del motor, parte de esta potencia entregada, suministrada, se va a perder. Le vamos a llamar la potencia perdida, como algunas, y parte se va a usar para realizar un cierto trabajo. Le vamos a llamar potencia útil. Por lo tanto, el rendimiento de este motor, de esta máquina, el rendimiento porcentual, lo vamos a medir a través de esta formulina. La potencia que usa para realizar un trabajo dividido entre la potencia que yo le voy a entregar, que yo le voy a suministrar para que funcione, multiplicado por el 100%. Esa es una eficiencia porcentual, ¿correcto? Para tener un mayor entendimiento así en la vida práctica, oye, imaginen que tienen dos máquinas y ustedes van a comprarlo para realizar un determinado trabajo. Y la máquina 1 tiene una eficiencia, un rendimiento del 50% y la máquina 2 tiene un rendimiento de 80%. ¿Cuál de las dos ustedes irían a comprar? ¿La del 50% eficiente o 80% eficiente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de las dos irían a comprar? ¿Por intuición? Exactamente, por intuición sería el que es más eficiente. O sea, 80% eficiente, ¿qué significa eso, profesor? Que de todo lo que se le entrega, 80% lo va a usar para realizar el trabajo. Mientras que la máquina 1 con 50%, oye, de lo que se le entrega para que funcione, la mitad lo usa, la otra mitad es perdida. Prácticamente eso.
Hablando de numeritos, oye, si yo por ejemplo le entrego 100 watts y la máquina 2 es 80% eficiente, significa que de los 100 watts, 80%, o sea, 80 watts va a usar para el trabajo útil y 20 se pierden. Oye, yo le entrego 100 watts a la máquina 1, que su rendimiento es 50%. ¿Qué significa eso, profesor? Oye, de los 100 va a usar la mitad, la otra mitad es perdida. Entonces, por intuición, oye, que tiene más rendimiento, más eficiencia, sería una máquina que va a ser útil, que va a ser conveniente para nosotros. Perfecto, ahí tenemos la idea de lo que es el rendimiento, la eficiencia de una máquina. Y esto se cumple para, en general, todo, gente, todo. Todas las máquinas, en general, los que realizan cierto trabajo. ¿Qué es lo que se cumple en esta gráfica? Se cumple que, caramba, todo lo que se le entrega tiene que salir. Vamos a decir así en palabras. O sea, si yo le entrego esta cantidad de potencia, todo lo que entra tiene que salir. Oye, sale una parte que es llamada perdida y la otra útil. Por lo tanto, esa potencia entregada va a ser igual a lo que se pierde más lo que se usa. Y otro detalle, gente, la eficiencia nunca es mayor o igual que el 100%. Siempre va a ser menor que el 100%. Gente, nosotros en realidad no existe una máquina que trabaje al 100% de eficiencia. No existe una máquina, oye, yo le doy 100 joules y todos los 100 joules lo va a usar, 100 watts y todos los 100 watts lo va a usar para realizar el trabajo. No existe una máquina así, es llamada máquina ideal. No, gente, todas las máquinas, los motores, sistemas, cosas que realizan trabajo, no son 100% eficientes. ¿Ok? Para que te des una idea, ahí solo mírate a ti mismo. En tu vida práctica tú no eres 100% eficiente, claro. Tú recibes, por ejemplo, cierta potencia para hacer tus trabajos a través del alimento, de las cosas que consumes, ¿verdad? Oye, y lo que se pierde es cuando tú te vas al baño, ¿verdad? Caramba, si lo que usas es cuando tú estás realizando tus actividades. O sea, en forma práctica se ve esto que no es 100% eficiente. Muy bien, recordando aquí la potencia entregada, la perdida y la útil. Ya lo vamos a ver en los problemas como narices se usa esto, se aplica. Y bueno, lo que sigue es la energía mecánica. Muy bien, gente, la energía mecánica, la noción es una magnitud escalar que va a medir la capacidad de un cuerpo para realizar un determinado trabajo. La noción así bien intuitiva en la vida práctica, oye, si no tienes energía no puedes realizar trabajo. O mejor, yo puedo realizar un trabajo si tengo energía. Entonces esa es la idea de lo que es energía. Y como está relacionado con el trabajo, nosotros vamos a darle la unidad de joules para la energía mecánica. Joules en el sistema internacional. En este tema vamos a usar algunos tipos de energía mecánica. La primera es la energía potencial. Y esta energía está asociada a una altura o a una deformación, o sea, un cambio en la dimensión de los cuerpos, sobre todo los cuerpos elásticos. En primer lugar, tenemos la energía potencial gravitatoria. Dentro de la energía potencial tenemos dos que vamos a estudiar aquí y las vamos a usar. La primera es la energía potencial gravitatoria, que es la energía asociada a un cuerpo que se encuentra a una determinada altura en relación a nosotros lo que le vamos a llamar nivel de referencia. Tal como ustedes lo ven aquí en la figurina, tenemos un cuerpo de masa m a una altura h en relación al nivel de referencia y en ese local tenemos que la gravedad, un valor ahí. Por ejemplo, en la superficie de la Tierra, 10 metros por segundo al cuadrado por efectos del cálculo. ¿Cómo calculo aquí la energía potencial gravitatoria? Simplemente multiplicamos la masa por la gravedad en ese local por la altura. Y ahí tenemos la energía potencial gravitatoria que presenta este cuerpo debido a su posición en relación al nivel de referencia. Si ese nivel de referencia, o mejor dicho, si la altura es 0, significa que el cuerpo está ahí en el nivel de referencia, o mejor, está en el suelo, no tiene altura, por lo tanto no va a tener energía potencial gravitatoria. Y grábate bien ese detalle.
Muy bien, donde la masa, bueno, en todo en el sistema internacional, la masa en kilogramos, gravedad en metros por segundo al cuadrado, ya lo hemos visto ahí en caída libre, y la altura en metros. La próxima es la energía potencial elástica, que va a aparecer en cuerpos elásticos, y los cuerpos elásticos ya lo hemos estudiado en el tema de estática. Vamos a considerar aquí el cuerpo elástico famoso, el resorte. Ahí tenemos en la figura con una constante que depende ahí del material con que está hecho el resorte, la constante elástica. ¿Qué pasaría si yo lo deformo? Debido a la deformación, este cuerpo elástico va a almacenar esta energía potencial elástica que podemos calcularlo usando esta formulilla. La energía potencial elástica va a ser K, que es la constante elástica, multiplicado por ese delta de X, que es la deformación del material aquí del cuerpo elástico, dividido entre 2. Delta de X elevado al cuadrado, gente, dividido entre 2. Ok, en el sistema internacional la constante elástica en Newton por metro y la deformación representado como esa delta de X va a ser igual, perdón, va a ser medida en metros, todo en el sistema internacional. Ok, y por acá tenemos la energía asociada al movimiento de los cuerpos, que es llamada la energía cinética. Entonces, un cuerpo en movimiento va a tener una cierta velocidad, por lo tanto le asociamos una energía cinética. Ya sea un cuerpo aquí sobre esa pendiente, un cuerpo en movimiento parabólico con una cierta velocidad, en cierto punto ahí le asociamos una energía cinética y lo vamos a calcular usando esta formulilla. La energía cinética va a ser igual a la masa del cuerpo, por la velocidad que tiene el cuerpo en ese punto donde queremos calcular su energía cinética dividido entre 2. Velocidad al cuadrado dividido entre 2. Muy bien, la velocidad lo vamos a medir ahí en el sistema internacional. Perfecto, perfecto. Ahora voy a definir aquí lo que es la energía mecánica. Nosotros ya hemos dado una definición, pero aquí para nuestros problemas y efectos del cálculo, nosotros vamos a definir la energía mecánica como la energía o la suma de todas las energías que presenta el cuerpo en un determinado punto, en un instante. De todas las energías que acabamos de estudiar, o sea, de la potencia gravitatoria, elástica y cinética, la energía mecánica la vamos a definir como la suma de ellas. Por lo tanto, la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, ahí dentro de la energía potencial tenemos potencial gravitatoria y tenemos la potencial elástica. Entonces, si en el problema aparecen estos tipos de energía, ahí lo consideramos en la definición de la energía mecánica. ¿Ok? Y con esa definición nosotros ya podemos anunciar el principio de conservación de la energía mecánica, que nos dice lo siguiente. Ustedes ya, me imagino, lo vieron en el curso de química, principio de conservación de la energía. En todo sistema mecánico aislado, ¿qué se va a cumplir? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar de un tipo de energía a otros tipos de energía. Entonces, esa es la noción aquí del principio de conservación de la energía. En forma matemática yo puedo decir que la energía total de ese sistema mecánico siempre va a ser un número constante. Cuando yo hablo de energía total me refiero a esta energía mecánica. Y dentro de la energía mecánica está constituido por la cinética más la potencial. Claro, ellas pueden variar. Por ejemplo, si supongamos que la energía mecánica es 100 joules, para trabajar en numeritos. Y de los 100 joules, vamos a pensar que 50 pertenece a la energía cinética y 50 pertenece a la energía potencial. Y después de un tiempo, en el sistema va a haber una interacción y todo eso. Oye, y al final yo tengo que su energía cinética, por ejemplo, puede ser 80 y la energía potencial fue 20. Oye, inicialmente era 50 y 50 cada uno. La suma 100. Oye, y al final la energía cinética fue para 80 y la potencial fue para 20. ¿La suma sigue siendo 100? Sí. Por lo tanto, ahí tenemos conservación de la energía total. O sea, mismo que dentro del sistema los tipos de energía van transformándose en otros tipos de energía, pero la energía total siempre va a ser la misma, siempre va a ser constante. Ya lo vamos a ver en los problemillas. Para nuestros problemas, así, para efectos del cálculo, para usar el principio de conservación de la energía, lo que vamos a hacer es trazar un nivel de referencia.
Y en relación a ese nivel de referencia, nosotros vamos a medir las energías. Por ejemplo, ahí tenemos un cuerpo que sigue esta trayectoria curva. En el punto A tiene una energía cinética y una energía potencial gravitatoria en relación a este nivel de referencia. En el punto B tiene otra energía cinética y otra energía potencial gravitatoria. Claro, porque las velocidades son diferentes y las alturas también. Sus energías ahí, cinética y potencial, van transformándose una para otra. Pero lo que va a permanecer constante es su energía total, su energía mecánica total. Por lo tanto, en los problemas vamos a decir, oye, la energía total en A y en B va a ser la misma. Eso lo vamos a aplicar ahí en nuestros problemas. Profe, ¿y qué pasaría si no es la misma? A ver, gente, si por ejemplo en A tiene 100 joules de energía total. ¿Y qué pasaría si en B mido y tiene 80 joules? Oye, en A 100 y en B 80. ¿Se conservó o no se conservó la energía? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen, gente? Si en A tengo 100 y en B tengo 100, o sea, hubo una conservación de energía. Si en A es 100 y en B es 100, se conservó su energía. Si yo considero otro punto C más adelante y también su energía total es 100, se sigue conservando la energía. Oye, pero si en A es 100 y en B es 80, en C más adelante es 50, ya no hay conservación de la energía. Nosotros ya no podemos usar el principio de conservación de la energía. Y hay un agente externo que está alterando su energía del sistema, o está dando o está quitando su energía, de manera que ya no hay conservación de la energía. Pero sí, gente, en la mayoría de los problemas vamos a aplicar conservación de la energía, a menos que el problema especifique o según la circunstancia ya especifique una cosa que sea diferente, o sea, que no haya conservación de la energía. Ok, gente, con esto ya estamos listos para ir para nuestros problemas. Ok, pequeño, ok, ahora sí, concéntrate, despierta, ahora sí, vamos a empezar con nuestros problemas. Problema número 1, el bloque de masa 4 kilogramos. Ahí tenemos un bloque con esta masa de 4 kilogramos. Avanza sobre un plano liso con aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Hay el trabajo de F. Muy bien, gente, en este primer problema que vamos a enfrentar, queremos saber cuál es el trabajo que realiza esta fuerza al desplazar este cuerpo de masa 4 kilogramos, una distancia de 10 metros. Entonces vamos a escribir aquí los datitos. Aquí tenemos la masa 4 kilogramos. La distancia que va a ser desplazada es hacia la derecha, debido a la acción de esta fuerza F, que lo está empujando hacia la derecha. Esta distancia, el problema ya nos da, que es 10 metros. La fuerza no la tenemos. Pero el datazo, escucha bien pequeño, escucha bien aquí, gente. El datazo es que la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Ese es el datazo. Y yo quiero saber cuál es el trabajo que realiza esta fuerza. Muy bien, gente. La primera cosa que debemos darnos cuenta aquí cuando hemos colocado los datos del problema, la primera cosa es que la fuerza y la distancia son paralelas. Oye, y están en la misma orientación. ¿Lo ves o no lo ves? Por lo tanto, para hallar el trabajo de esta fuerza, vamos para nuestra parte teórica. En realidad estamos delante de quién? De este caso número 1, de este primer caso, cuando la fuerza y la distancia son paralelas en la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo lo vamos a calcular usando esta formulita. Trabajo positivo y simplemente es el producto de la fuerza por la distancia. ¿Cuál distancia, profe? La distancia desde el punto A hasta el punto B, que el problema ya te lo da por suerte. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí el trabajo de esta fuerza F para ir desde el punto A hasta el punto B. Va a ser igual al, positivo, el producto de la fuerza. La fuerza yo no sé cuánto vale, multiplicado por su distancia, que vale 10. Muy bien, gente, para hallar el trabajo, ¿qué necesito calcular? La fuerza. No tenemos la fuerza. Profe, ¿y cómo vamos a calcular la fuerza? Aquí te dan este dato bien bacán. Te dan la aceleración, gente. Nosotros ya hemos estudiado dinámica, ¿se acuerdan o no? Por dinámica vamos a calcular esta fuerza.
Dinámica, recuerdan que yo les comenté que dinámica es el puente ahí entre las causas que originan y el movimiento. Es el puente ahí a partir de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, recordando aquí la segunda ley de Newton, por dinámica, nosotros vamos a calcular el valor de esta fuerza. Entonces recordamos aquí, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre este cuerpo? La única, F, la que queremos calcular. Esa fuerza diferente de cero va a producir esa aceleración. ¿Cómo están relacionadas? A partir de la segunda ley de Newton. La masa del cuerpo es 4, multiplicado por la aceleración que vale 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra fuerza? A ver, dímelo. ¿Cuánto sería aquí el producto? Muy bien, 20 newton. Hoy ya tenemos la fuerza. Por lo tanto, ya podemos calcular aquí nuestro trabajo mecánico. Muy bien, gente. Al final de tu vida aquí, el trabajo va a ser, oye, la fuerza 20 multiplicado por la distancia ya vale 10. Por lo tanto, 20 por 10, ya sabes, 200 joules. Y ahí tenemos el trabajo que realiza esta fuerza. Hasta aquí, chicos, comentarios. ¿Todo bien? Marcamos B de bueno. B de bebés. ¿Todo bien, chicos? Muy bien, Marilena. Muchas gracias. La seguimos entonces, la seguimos. Problema 6. Este problema corresponde a lo que es potencia mecánica. Muy bien, gente, tenemos aquí la eficiencia de un motor es el 0.8. 0.8, profe, eficiencia, no era en porcentaje. Sí, gente, es en porcentaje, pero también se puede escribir de esta forma como decimal. Y ya te voy a explicar. Si se sabe que puede efectuar un trabajo útil, cuidado ahí con estas palabritas, trabajo útil de 320 joules, ¿qué cantidad de trabajo se pierde? Te pide el trabajo perdido en vencer ciertas resistencias. Muy bien, estamos aquí en nuestro tema de potencia mecánica. Vamos a traer nuestras formulinas. Aquí tenemos el motor, que lo vamos... Uy, aquí tenemos el motor, vamos a aprovecharnos de esta figura. Vamos a traer nuestra fórmula de la eficiencia mecánica. Ahí está, eficiencia de un motor. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos, bueno, vamos a llevar esta relación que todo lo que entra tiene que salir. O sea, la idea es eso, todo lo que entra tiene que salir. Muy bien, gente. A partir de los datos del problema, nosotros conocemos lo que es la eficiencia de este motor. Entonces vamos a escribir este dato, 0.8. Si yo lo quiero escribir en porcentaje, ¿qué hago con este dato? Si yo lo quiero escribir en porcentaje, o sea, expresarlo en porcentaje, ¿qué hago? Simplemente lo multiplico por 1. Oye, ¿cómo, profe, por 1? Claro, porque 1 es el 100 dividido entre 100. Oye, ¿y 100 entre 100 cómo se lee? 100 por 100. O sea, es la misma vaina que multiplicar por el 100 con ese símbolo del porcentaje. Por lo tanto, así, en porcentaje, 0.8 por el 100 es lo mismo que 80%. Ahí está. Entonces esta máquina es 80% eficiente. Ahí tenemos la relación para calcular la eficiencia. Del dato del problema, ¿qué más podemos rescatar? Oye, el trabajo útil que viene de la definición de la potencia útil. Vamos a recordar aquí la definición de la potencia. Oye, la potencia, ¿cómo se define? El trabajo entre el tiempo. Si hablamos de trabajo útil dividido entre el tiempo, esa sería la potencia útil. Por lo tanto, la potencia útil aquí es el trabajo útil dividido entre el tiempo. Y esto, según el problema, es 320 joules entre el tiempo. Trabajo útil es 320 dividido entre el tiempo. El tiempo no nos interesa por el momento. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Potencia útil, bueno, está relacionado con el trabajo útil. ¿Ok? Muy bien. La pregunta es, ¿qué cantidad de trabajo se pierde? Si uso la misma definición de la potencia para la pérdida, potencia perdida, sería el trabajo perdido
dividido entre el tiempo. O sea, nuestra incógnita está aquí. ¿Cuánto se va a perder? Esa es nuestra incógnita. ¿Ok, gente? Muy bien. Muy bien, con estos datos que tenemos, queremos saber cuánto se pierde. Oye, para saber cuánto se pierde, observa aquí esta relación entre la potencia entregada, perdida y la útil. Observa aquí. La potencia entregada, siguiendo la misma definición, es el trabajo entregado por unidad de tiempo, y esto va a ser igual el trabajo perdido por unidad de tiempo más potencia útil, trabajo útil por unidad de tiempo. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo puedo simplificar todos estos valores del tiempo, y nosotros tenemos ¿qué cosa? Que el trabajo entregado va a ser igual a ¿qué? El trabajo perdido más el trabajo útil. ¿Ok? Por lo tanto, para no estar escribiendo a toda hora este valor de tiempo, en vez de considerar potencia útil, potencia perdida y potencia entregada, yo voy a hablar en términos de trabajo. Por lo tanto, nos olvidamos aquí del tiempo y yo lo puedo expresar o hablar solamente en términos de trabajo. ¿Cómo así, profe? Oye, si yo le entrego un trabajo, o sea, el trabajo entregado, parte se va a perder, sería el trabajo perdido, y parte se va a usar, sería el trabajo útil, que el problema ya te lo da, que es 320 joules. Por lo tanto, aquí ya estamos como reescribiendo las cosas, vamos a decir así. Muy bien, entonces queremos saber cuánto se perdió a partir de la definición de la eficiencia. Muy bien, gente, vamos a usar la definición de la eficiencia para calcular aquí la relación entre el trabajo útil y el entregado. Muy bien, la eficiencia, ¿cómo se define? Potencia útil entre la potencia entregada. Pero aquí, como son básicamente casi la misma cosa, ahí la unidad es diferente, claro, pero como estamos haciendo estamos reescribiendo, la eficiencia va a quedar de la siguiente manera. Trabajo útil entre el trabajo entregado multiplicado por el 100%. Muy bien. Ahí estamos redefiniendo, por así decirlo. Redefiniendo las cosillas. Muy bien, gente, si te das cuenta, bueno, porcentaje, se pueden ir, un 0 a la derecha y a la izquierda también se va. Aquí te queda el 8, el 10, que está, o mejor, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos la potencia útil, vamos a despejar ahí el trabajo entregado que está dividiendo, pasaría a multiplicar, y el 8 que está multiplicando a la izquierda pasaría a dividir. Por lo tanto, tendríamos trabajo útil multiplicado por 10 y dividido entre 8. Oye, pero el trabajo útil es un dato conocido, es 320. Por lo tanto, aquí nos va a quedar, oye, trabajo útil es 320 multiplicado por 10 y esto dividido entre 8. ¿Cuánto sería el trabajo que yo le voy a entregar? A ver, gente, ayúdame. Ahí está, 400 joules. Hablando de trabajo, 400 joules. Hablando de trabajo, gente, ustedes también trabajan. Bueno, se pasen. Ahí está. Oye, 400 joules. Ahora quiero que pienses conmigo en forma intuitiva. Oye, yo le voy a entregar 400 joules para que trabaje este motor. De esos 400 joules, yo voy a usar 320 para un determinado ahí trabajo. Oye, ¿cuánto se perdió? Si de los 400... Ahí está, muy bien, exactamente, gente. ¿Cómo sabe que es 80, profesor? Usando esta definición, pues todo lo que entra tiene que salir. Hoy entró 400, por aquí sale 320, ¿cuánto falta? 80. Y ahí tenemos el trabajo perdido. Por lo tanto, respuesta aquí, B de bebés. Muy bien, gente, comentario hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Clarísimo. Perfecto, las seguimos. Problema 13. Este problema corresponde al tema de energía mecánica. A ver, tenemos una pelota de 0.2 kilogramos. Se deja caer desde una altura de 8 metros y rebota hasta una altura de 5. ¿Qué energía se perdió en el choque? ¿Qué energía se perdió en el choque? A ver, gente, vamos a imaginarnos la situación de este problema. A ver, traemos una pelota
El profe, la pelota, ¿dónde está? Ahí está. Bien, traemos esta pelota. La vamos a soltar de una altura de 8 metros. Oye, si la soltamos, vamos a llamar este punto A donde vamos a soltarla. Si la soltamos significa que la velocidad aquí en este punto va a ser 0. ¿La sueltas? Velocidad 0. Entonces esta pelota, por acción de la gravedad, comienza a caer, hasta que llega al suelo. Vamos a llamarle esto nuestro nivel de referencia. ¿Correcto? Inicialmente la altura de este punto A es 8 metros, según el problema. Se deja caer desde una altura de 8 metros. Ahí está el datazo. Y rebota. ¿Cómo, profe? Rebota. ¿Quién rebota? La pelota. Entonces comienza a caer, y llega al piso, rebota y se eleva hasta una altura de 5 metros, como nos dice el problema. Vamos a colocarlo aquí más o menos y voy a dibujar aquí la trayectoria que sigue esta pelota. Vamos a pensar que rebotó y comienza a elevarse hasta que llega a esta altura. Yo le voy a llamar el punto B de 5 metros. Altura de B, 5 metros. La pregunta es, ¿qué energía se perdió? Oye, ¿qué, profe? ¿Se perdió? Sí, gente, se perdió. ¿Qué energía se perdió? Esa es nuestra incógnita. La pregunta es para ustedes, gente, por intuición. ¿Existe conservación de la energía, sí o no? ¿Sí o no? Solo dense en cuenta aquí con la pregunta, pues. Oye, si me están pidiendo qué energía se perdió, obviamente no hay conservación de la energía. No hay conservación de la energía. Y ahí, profe, ¿cómo vamos a hacer si no hay conservación de la energía? Para saber qué energía se perdió, gente, simplemente voy a calcular lo que tenía inicialmente, lo que tiene al final y lo restamos. ¿Cómo así, profe? A ver, gente, el razonamiento es lo siguiente. Oye, supongamos que en el punto A tiene una energía de 100 joules y en el punto B tiene una energía de 80 joules. Te pregunto, ¿qué energía se perdió? ¿Cuánto se perdió? ¿Sería la diferencia, sí o no? 20. Correcto. Sería la diferencia. Profe, ¿y qué pasaría si no se hubiera perdido? Gente, si no se hubiera perdido, la pelota al rebotar se hubiera elevado a la misma altura. No hubo pérdida de energía, por lo tanto su energía se conservó. Pero en este caso no hay conservación de energía. Se perdió parte. ¿Por qué se perdió, profe? Debido al choque aquí. Debido al choque aquí con el piso. Y claro, en la experiencia diaria, gente, cuando ustedes sueltan una pelota, ahí va, en cada rebote su altura va disminuyendo, ¿verdad? Hasta que se queda parado. Entonces, esa es la vida práctica. Aquí vamos a calcular cuál es la energía que se perdió. Por lo tanto, nuestro objetivo es saber qué energía tiene al inicio, cuál es la energía al final y lo que se perdió sería la diferencia. Y antes que me olvide, gente, la velocidad aquí en el punto B, claro, aquí choca en el piso, se eleva solamente hasta 5 metros, hasta ahí llega, ya no puede más como algunos, por lo tanto la velocidad ahí en el punto B también sería 0, porque hasta ahí nomás se eleva, hasta ahí llega instantáneamente. Después comienza a caer y las alturas de los próximos rebotes son menores. Por lo tanto, vamos a calcular cuál es la energía mecánica inicial, o sea, en el punto A. Después calculamos la energía mecánica que tiene al final y las vamos a restar. Entonces vamos a traer nuestras formulitas de la energía mecánica. Muy bien, gente, el tema de la energía mecánica. ¿Qué es igual a la energía mecánica? A la suma de ¿quién? La energía potencial más la cinética. Y aquí es igual esas formulitas. Tenemos aquí la energía potencial. Vamos a llevar aquí la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Ahí tenemos las formulitas que vamos a usar en este problema. Muy bien. Bueno, aquí no hay cuerpos elásticos, por lo tanto la energía potencial es potencial gravitatoria que va a aparecer aquí. Por lo tanto, ahí tenemos la energía mecánica, su definición en función de la potencial más la cinética. Vamos a reemplazarlo aquí. Si estamos hablando del punto A, entonces sería energía potencial gravitatoria del punto A
más la energía cinética del punto A. Perfecto. Oye, pero sus formulitas aquí los tenemos. Vamos a reemplazar. Aquí es igual a energía potencial gravitatoria del punto A en relación a este nivel de referencia. Según la fórmula, es la masa de la pelota por la gravedad multiplicado por la altura del punto A. Ahí estamos usando la formulita ahí para la energía potencial gravitatoria. En A. Más la energía cinética, aquí seguimos la fórmula, masa por la velocidad que tiene en el punto A, y esto elevado al cuadrado dividido entre 2. Estamos siguiendo aquí la formulilla. Perfecto. Gente, ¿te das cuenta que la velocidad en A es 0? Claro, fue soltada. Oye, si la velocidad en A es 0, significa que este término de la energía cinética no existe. Es 0. Por lo tanto, la energía mecánica en A es puramente potencial gravitatoria. Masa gravedad por la altura de A. Muy bien. Vamos a reemplazar para calcular esta energía mecánica en el punto A. A ver, gente. ¿La masa cuánto vale? No hemos escrito aquí, pero déjame escribirlo. La masa es 0.2 kilogramos. Y la gravedad, el problema ya te lo da por suerte, 10 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Tenemos todo, vamos a reemplazar. La masa es 0.2. Voy a escribir las unidades. Multiplicado por la gravedad, que es 10. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Ahí está. Multiplicado por el valor de la altura. ¿Cuál es la altura de A? 8 metros. Ponlo ahí. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería la energía mecánica en el punto A? Vamos a ver. 16. Perfecto. ¿Qué unidad, profesor? Veamos. Oye, kilogramos por metro segundo al cuadrado, eso se llama newton. Newton por este metro se convierte en joules. Por lo tanto, aquí la unidad en el sistema internacional de la energía mecánica, 16 joules. Ahora vamos a hacer la misma historia para el punto B. Vamos a calcular la energía mecánica en el punto B, siguiendo la misma relación, la misma formulita. Sería energía potencial gravitatoria más la energía cinética, pero ahora del punto B. Y usando las mismas fórmulas, energía potencial gravitatoria ahora del punto B más su energía cinética. 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. Ahora te das cuenta de nuevo, gente, que la velocidad en el punto B es 0. Por lo tanto, este término de la energía cinética también es 0. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad. Pues, si la velocidad es 0, ese término es 0. Correcto. Por lo tanto, la energía mecánica es puramente potencial gravitatoria en el punto B. Vamos a reemplazar ya directamente mejor. La masa es la misma, 0.2, multiplicado por la gravedad, que es 10. La unidad me va a quedar de nuevo en joules, multiplicado por la altura de B, que ahora es menor, es 5. A ver, ¿quién me dice cuánto es la energía mecánica en el punto B? A ver, es el producto. 10. Muy bien. 10 joules. ¿Cuánto se perdió, gente? Muy bien, la energía perdida sería lo que tenía inicialmente, que es 16, menos lo que tiene al final, por lo tanto se pierde 6 joules. Muy bien, gente, muy bien. Respuesta A. A de avión. Siguiente problema, problema número 5. Calcular la fuerza F a partir del gráfico si el trabajo neto, escucha bien ahí, están dando el trabajo neto, es de menos 121 joules. Observa ahí, el negativo está un poco raro, ¿verdad? Ahí tenemos el trabajo neto, es menos 121 joules. Perfecto, gente. Queremos saber el trabajo neto. Déjame exagerar la figura y escribir aquí los datos del problema. Muy bien, ahí tenemos la figurilla y el trabajo neto o total es menos
121 joules. Perfecto, ese es el datazo que te da. Muy bien, gente, vamos a nuestra parte teórica. Recuerden aquí nuestra parte teórica, que el trabajo neto que habíamos definido por aquí es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que están participando. Por lo tanto, vamos a llevar esto. Como tenemos solamente dos fuerzas, una de 9 newton hacia la derecha y F, que me están pidiendo calcular, hacia la izquierda, el trabajo neto vendría definido como la suma de los trabajos de estas dos fuerzas. ¿Ok, gente? Entonces vamos a definir aquí el punto A y el punto B. Observa que la distancia, la velocidad aquí define el sentido del movimiento. El movimiento es hacia la derecha, por lo tanto ahí tenemos nuestra distancia definida como un vector hacia la derecha. Vamos a llamarle este 9 newton F1, ahí está para definirlo, y F que es nuestra incógnita. Muy bien, gente, para hallar el trabajo neto simplemente calculo el trabajo de F1, luego el trabajo de F y sumamos y lo igualamos a este dato que nos da. Perfecto, entonces vamos a calcular aquí el trabajo de la fuerza F1, yo le llamé, para ir desde el punto A hasta el punto B. Observa que la fuerza F1 y la distancia son paralelos en la misma dirección y sentido. ¿En qué caso estamos? Estamos en este caso. Por lo tanto, su trabajo aquí sería el producto simplemente de la fuerza por la distancia y el signo positivo. Entonces ahí tenemos ese caso. Voy a escribir aquí esa fórmula. Entonces el trabajo de F1 sería la fuerza F1, obviamente positiva, multiplicado por la distancia desde el punto A hasta el punto B. Vamos a reemplazar F1 es 9, multiplicado por la distancia que vale 11. Por lo tanto, ¿cuánto sería el trabajo de F1? Obviamente positivo. 9 por 11 sería más 99 joules. Ahí tenemos el trabajo de F1. Perfecto. Ahora vamos a calcular el trabajo de F para la misma distancia. En este caso, observa que la fuerza F y la distancia son paralelas, sí, pero uno va para la derecha y la otra para la izquierda. ¿En qué caso estamos? Estamos en este caso. Paralelas, pero en sentidos contrarios. En este caso, el trabajo sería negativo. Por lo tanto, su trabajo sería negativo. Menos le pones adelante el producto de F multiplicado por la distancia que vale 11. Por lo tanto, aquí el trabajo sería menos 11 veces F. Perfecto. Trabajo de F. Muy bien. Como nos están dando el dato del trabajo neto, lo que hacemos es sumar esos trabajos. Al sumarlos, sumar el trabajo de F1 más el trabajo de la fuerza, lo que tenemos, es el trabajo neto. Por lo tanto, aquí el trabajo neto, para ir desde el punto A hasta el punto B, sería la suma de estos dos cantidades. 99 joules. Yo le voy a sumar este menos 11F, que es la misma cosa que restar, ¿verdad? Menos 11F. Muy bien. Oye, pero el trabajo neto que es igual, el problema ya te lo da. Menos 121 joules. Vamos a reemplazarlo. Aquí tenemos 99 menos 11F. Y vamos a despejar F. Menos 11F pasaría a sumar 11F. Y el menos 121 pasaría a sumar al otro lado. ¿Cuánto es 121 más 99? A ver, dímelo. Termina en 0, ¿verdad? 220. Uy, ese 2 está un poco raro. Ahí está. ¿Cuánto sería la fuerza entonces? Correcto. 20 newton. Y ahí tenemos el valor de la fuerza 20 newton. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestro problemilla. Respuesta, antes que me olvide marcar. Respuesta B de bebés. A ver, gente, esa es una forma de hacer este problema a partir de la definición. Otra forma que tal vez sea más directa, otra forma, es la siguiente, gente. A ver, la siguiente.
Yo sé que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, ¿correcto? Pero si te das cuenta, F1 va a la derecha y F va a la izquierda. Por lo tanto, existe una fuerza resultante, vamos a decir así, en la horizontal. Entonces el trabajo neto yo lo puedo expresar de la siguiente forma también. El producto de la fuerza resultante multiplicado por la distancia. Y esto se puede ver a partir desde la suma que yo hice. Oye, ese 99 es el 9 por 11. El 11 se repite la distancia tanto arriba como abajo. Cuando yo sumo estos dos términos, es lo mismo que hacer 9 menos 11, sacando, perdón, 9 menos f, sacando factor común ahí el 11, multiplicado por 11. Y esto es la fuerza resultante multiplicado, y esto es la distancia. Por lo tanto, el trabajo neto también se puede escribir de esta forma. También se puede escribir de esta forma. El producto de la fuerza resultante, es un detalle ahí para tu libro, un datazo, multiplicado por la distancia. Es otra manera de calcular el trabajo neto. Si yo uso esta forma para calcular el trabajo neto, observa qué va a pasar. La fuerza resultante, profe, 9 a la derecha es positivo. F a la izquierda le restas. Ya sabes que si un vector va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, le restas. Sabemos eso. Multiplicado por la distancia. Oye, pero el trabajo neto, según el problema, ¿cuánto es? Menos 121. Por lo tanto, si yo lo reemplazo aquí, menos 121, y esto va a ser igual a 9 menos f, que yo quiero calcular, multiplicado por la distancia que vale 11. Por lo tanto, ya resolviendo esto, al final también va a salir 20 newtons la fuerza. ¿Correcto? Esta es otra forma que yo creo que es más directa, pero sí vale la pena comentar aquí las posibles formas de resolver este problema. Muy bien, gente, ¿comentarios hasta aquí? Ok, ok, Priscila, está entendiendo todo. Caramba. Me gusta eso, me gusta que los alumnos entiendan, gente, entiendan. La idea es, gente, que tú aprendas, no es que, caramba, tenemos que resolver un montón de ejercicios y no entendiste nada, no aprendiste nada. La idea aquí es aprender. Muy bien, siguiente problema. Una máquina pierde 60 watts por medio de calor. Si la potencia aprovechable, la potencia que va a usar, llega a ser 140 watts, ¿cuál es la eficiencia de dicha máquina? Entonces tenemos un problemilla aquí de potencia mecánica y vamos a llevar de nuevo el motor y la definición de la eficiencia aquí. Ahí está. Muy bien. Queremos saber cuál es la eficiencia de una máquina con las siguientes características. Según los datos del problema, pierde 60 watts. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la potencia perdida sería 60 watts. Si la potencia aprovechable, la potencia útil, según el problema, es 140 watts, la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia o rendimiento de esta máquina a partir de la definición? Y bueno, las alternativas están en porcentaje. Muy bien, gente, a ver. Oye, si está saliendo 60 por arriba y 140 por abajo, ¿cuánto entró? A ver, dímelo. A ver, gente, ¿cuánto yo le tuve que dar a este motor para que por aquí salga 140 y por arriba 60? ¿Recuerdas que todo lo que entra tiene que salir? La potencia que yo le voy a entregar va a ser igual a la potencia perdida más la útil. Oye, 140 por aquí, 60 por arriba. Por lo tanto, ¿cuánto entró? Sería la suma de esto. 200 watts. Claro, 200 watts, 140 usa, 60 se pierde. Perfecto. Ahí tenemos la potencia entregada. Por lo tanto, a partir de la definición de la eficiencia, aquí vamos a calcular cuál es el rendimiento de esta máquina. Muy bien, la potencia útil es 140, dividido entre la potencia que yo le voy a entregar, que es 200.
y eso multiplicado por el 100%. 100%. Muy bien, dos ceros arriba se van, mitad 1, mitad de 140, 70, con este símbolo de porcentaje. Por lo tanto, la eficiencia sería 70% eficiente. Ahí tenemos la eficiencia del motor. Ok, chicos, respuesta aquí, B de bebés. Ok, gente. Ahí tenemos este problemilla. ¿Todo bien, chicos? ¿Comentarios? La seguimos entonces. La seguimos. Problema 14. Problema 14. Un esquiador parte desde el reposo. Si parte del reposo, ya sabes que su velocidad al inicio es 0. En la cima de una colina, en el punto A representado en esta figura, si se desprecia la fricción, no va a haber pérdida de energía. Despreciamos la fricción ahí en el hielo. Hay la velocidad del esquiador en el valle, o sea, en el punto B. Muy bien, gente, es un típico problema ahí de examen de admisión para aplicar conservación de la energía. Muy bien, gente. Oye, este esquiador parte del reposo en el punto A. Por lo tanto, en el punto A tenemos que su velocidad es 0. Correcto. En el punto A, 0. Vamos a considerar que esto sea nuestro nivel de referencia. Se llamará el piso. Nivel de referencia. Y por acá tenemos este esquiador que parte del reposo del punto A. ¿Y qué es lo que pasa con este esquiador? A ver, gente, vamos a hacer una animación aquí. Este esquiador, yupi, y va a pasar aquí por el punto B. Y cuando pasa por el punto B, lo que nos piden calcular es, oye, ¿cuánto es la velocidad que tiene en el punto B? Nos piden calcular es la velocidad aquí. ¿Cuánto es esta velocidad en el punto B? Ok, gente, a ver de nuevo. Está en el punto A y se lanza, Jerónimo. Y cuando pasa por el punto B, queremos saber cuál es la velocidad que tiene. Claro, solo en el punto B. Debido a su velocidad se puede ir avanzando, Por el punto C va a tener otra velocidad, claro. Pero solamente me piden calcular en el punto B cuánto es la velocidad aquí. Esa es nuestra incógnita, nuestra pregunta. Muy bien, gente. Vamos a aplicar conservación de la energía debido a este dato, despreciar la fricción. O sea, no va a haber pérdida de energía por efecto de rozamiento. Por lo tanto, al aplicar conservación de la energía, vamos a decir que la energía mecánica en el punto A, la energía total en el punto A y la energía total en el punto B va a permanecer constante, va a ser la misma. Si por ejemplo en A tiene 100 joules de energía, en B también tendrá 100 joules de energía. Se conserva la energía total. Perfecto. Estamos aplicando aquí conservación de la energía. Muy bien, aquí es igual la energía mecánica, ya lo hemos visto aquí en un problema. Por lo tanto vamos a llevar aquí nuestras formulillas. Ahí tenemos la energía mecánica, la suma de la potencial más la cinética. Tenemos las fórmulas de cinética y potencial. Tenemos cinética y potencial, ahí tenemos las fórmulas, por lo tanto vamos a usarlas. Ahí está. En el punto A y en el punto B, ¿cómo sería? Voy a escribirlo aquí. ¿Cómo sería en el punto A y en el punto B? A ver, gente, definimos la energía mecánica en primer lugar en el punto A. En relación al nivel de referencia, en el punto A, observa, tenemos una altura y su velocidad es nula. A partir de la definición, es la potencial más la cinética. Oye, pero en el punto A su velocidad es 0. Por lo tanto, no tiene cinética, solamente energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, en el punto A es energía potencial puramente gravitatoria en relación al nivel de referencia. Ahora, ¿qué pasa con el punto B? ¿Qué pasa en el punto B? Observa ahí, el punto B está justamente sobre el nivel de referencia, no hay una altura, no existe altura. Oye, si no hay altura, no tiene potencial gravitatoria, más tiene una velocidad, por lo tanto tiene energía cinética.
Entonces en el punto B es puramente cinética. Observa que de potencial, la energía potencial que tenía en el punto A, todo se va a convertir en cinética en el punto B. Conservación de la energía, pero ahí se cumple el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Todo lo que era potencial aquí se va a transformar en cinética en el punto B. Se cumple la conservación de la energía. Muy bien, vamos a reemplazar a qué es igual a energía potencial gravitatoria. Siguiendo la fórmula, sería la masa, gravedad, multiplicado por la altura del punto A. Perfecto. ¿Y la energía cinética en el punto B, profe? Ahí está, 1/2 de la masa, la velocidad en el punto B, elevado al cuadrado, sobre 2. Nosotros queremos saber cuánto vale la velocidad en el punto B. Las masas se van. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y vamos a despejar aquí. Vamos a despejar lo que sería la velocidad en B, elevado al cuadrado. Muy bien, reemplazamos, gente. 2 veces ¿qué? La gravedad, ¿cuánto vale? El problema te lo da por suerte. 10. Multiplicado por la altura de A, que vale 5. Ahí está. Y esto va a ser igual a la velocidad en el punto B elevado al cuadrado. A ver, ayúdame, gente. ¿Cuánto sería la velocidad en B? ¿Cuánto es 2 por 10 por 5 y le sacas la raíz cuadrada? ¿Cuánto sería? A ver, 2 por 10 es 20, por 5, 100. Sácale la raíz cuadrada del 100. Ahí está, 10 metros por segundo. Muy bien, ahí tenemos la velocidad en el punto B. 10 metros por segundo, respuesta Boro. Ahí tenemos la velocidad en el punto B. Gente, ¿qué pasaría si me hubieran pedido cuál es la velocidad en el punto C? ¿Qué hacíamos? Simplemente, ahora no consideramos el punto B, simplemente consideramos el punto A y el punto C. Principio de conservación de la energía, ahora con el punto C va a ser igual a la energía mecánica en C, y a partir de esa ecuación calculábamos la velocidad en el punto C. Si es que te pidieran, claro. Pero como no te piden, bueno, observa que en C existe una altura. Tenemos la altura de C y su velocidad que nos piden calcular. Por lo tanto, gente, por conservación de energía podríamos calcular cuánto sería la velocidad en C. Pero no me piden, solamente estoy aquí comentando ese detalle. Muy bien, chicos, estamos acercándonos aquí al problema 9. Problema número 9. La gráfica nos indica cómo varía la fuerza aplicada a un bloque con la posición al desplazarse sobre una superficie horizontal lisa. Y te dan una gráfica horrible. Calcular el trabajo neto realizado sobre el bloque para los 8 metros iniciales. Muy bien, gente, muy bien. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación antes de explicar el gráfico? Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Tenemos una fuerza que está variando con la posición y esa fuerza está actuando sobre un bloque. Entonces vamos a pensar que esto sea el bloque. Ahí tenemos el bloque. Y esta fuerza está siendo aplicada, esta fuerza cuyo gráfico aquí te dan, está siendo aplicada sobre este bloque y va a hacer desplazar a este bloque una distancia de 8 metros. La distancia sería 8 metros. Vamos a pensar que esta es la posición inicial, desde una posición inicial, y por aquí sería una posición final 8. Por lo tanto, la distancia de 0 a 8 es 8 metros. Entonces, si queremos saber el trabajo, gente, de esta fuerza, por ejemplo, si el valor de esta fuerza fuera 10, el trabajo simplemente sería el producto de 10 por 8, ¿verdad? Ya lo hemos visto en varios problemas. El producto 10 por 8 y ya tenemos el trabajo. Claro, si la fuerza tiene módulo constante. Pero en este problema, infelizmente,
Esta fuerza no tiene módulo constante. Y ahí, profe, ¿qué hacemos? Nos dice que esta fuerza está variando. Varía la fuerza aplicada al bloque con la posición. Y te dan esta gráfica que representa esa variación. ¿Cómo así, profe, esa variación? A ver, vamos a interpretar aquí esta gráfica. Ahí está, vamos a interpretar. Observa que en el eje horizontal tenemos la posición y en el eje vertical está la fuerza. En la posición que es 0, observa qué fuerza tiene. Cuando X vale 0, la fuerza es 10 newton, según el gráfico. Entonces en la posición 0, la fuerza es 10 newton. Aquí es 10 newton. Entonces a medida que se va desplazando, cambia en la posición 2, la fuerza sigue siendo 10. Perfecto, está ahí. Bacán, profe. Hasta que la posición es 2, la fuerza es 10. Es constante. Perfecto. Oye, pero ¿qué pasa de 2 hasta la posición 4? ¿Qué pasa con la fuerza? La fuerza va disminuyendo, va cayendo, hasta que en la posición 4 la fuerza es 0. De 4 a 6, la fuerza sigue siendo 0. ¿Y qué pasa de 6 a 8? De 6 a 8, la fuerza ya no está dirigida hacia la derecha. La fuerza cambió de sentido. En la posición 6, la fuerza cambia de sentido y se va a un valor negativo. ¿Y qué significa valor negativo? Cambio de sentido, pues. Se fue hacia la izquierda. O sea, tenemos un cuerpo que inicialmente está siendo aplicada una fuerza que se va a la derecha y cuando llega a la posición 6, la fuerza cambia de sentido. Y de 6 hasta 8, la fuerza comienza a aumentar en sentido contrario hasta un valor de menos 5 en módulo. En módulo 5, este negativo significa hacia la izquierda. O sea que en la posición 8 tenemos una fuerza de 5 hacia la izquierda. Entonces se dieron cuenta y cómo es que el módulo de esta fuerza está variando. Varió completamente entre esa posición de 0 hasta 8. Varió. Oye, pero la pregunta es, ¿cuál es el trabajo neto realizado sobre el bloque? O sea, el trabajo de esta fuerza más el trabajo de otras fuerzas que pueden actuar aquí. Déjame comentar lo siguiente, gente. A ver, la superficie es horizontal y lisa, por lo tanto, fuerza de rozamiento no va a aparecer. Por aquí tenemos el peso y por aquí tenemos la reacción normal. Observa que la reacción normal, perpendicular a la superficie y el peso también perpendicular ahí a la superficie. Oye, la superficie y el desplazamiento de este cuerpo son paralelas. Por lo tanto, tanto la normal como el peso, voy a cambiarle aquí la letra para el peso, no confundirlo con el trabajo. Voy a ponerle P de peso. El peso y la normal son perpendiculares a la distancia. Y nosotros ya hemos visto que sus trabajos son nulos. ¿Dónde ha visto eso, profesor? Aquí, gente, estamos en el tercer caso. Si la fuerza es perpendicular a la distancia, trabajo nulo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. La normal y el peso son perpendiculares a la distancia. Por lo tanto, ellos no van a participar en el trabajo neto. Están pidiendo el trabajo neto, que sería el trabajo de la suma de, o mejor, la suma de los trabajos de las fuerzas que están participando. Hoy el peso y la normal son perpendiculares a la distancia, por lo tanto no van a realizar trabajo. La única que realiza aquí es F. Por lo tanto, el trabajo neto que me están pidiendo es únicamente el trabajo de esa fuerza F. Claro, aquí sería el trabajo del peso más el trabajo de la reacción normal, pero como son perpendiculares a la distancia, no van a participar en el trabajo neto. Puramente, aquí el trabajo neto es el trabajo que corresponde a esta fuerza que al propósito está variando. Muy bien, gente. Ahora, ¿cómo narices vamos a calcular el trabajo neto a partir de esta gráfica horrible? Gente, grábate bien. Cuando la fuerza varía con la posición y te dan una gráfica ahí horrible, el trabajo, gente, el trabajo, escucha bien, viene a ser el área bajo la curva. ¿Cómo, profe? El área
bajo la curva. El trabajo viene a ser el área bajo esta curva. Por lo tanto, basta para nosotros calcular el área de esa, bajo la curva y ya está. Sí, profe, pero el trabajo puede ser positivo o negativo. Si el área está arriba del eje de la posición, tenemos un trabajo que es positivo. Y si el área está abajo, profe, del eje de la posición, tenemos un trabajo que es negativo, y ahí está con la cuestión de signos. Si no lo entiendes, mayor que cero, o sea, positivo, menor que cero, o sea, negativo. ¿Ok? Muy bien, gente. Entonces, para calcular el trabajo neto, simplemente vamos a hallar el área bajo estas curvas. ¿Ustedes en geometría ya estudiaron el tema de áreas? A ver, chicos, áreas. ¿Han estudiado o no han estudiado áreas? ¿Han llegado al tema de áreas, sí o no? Profe, no, ya no importa, gente. Vamos a recordar aquí. El área de un triángulo, ¿qué es igual al área de un triángulo? El área de un triángulo ahí está, conociendo la base y la altura, el área sería base por la altura sobre 2. Gente, el área de un, a ver, vamos a pensar aquí en un rectángulo. El área de un rectángulo, ¿qué es igual? Conociendo aquí este lado A y este lado B. O la base por altura, ¿verdad? El producto A por B. Entonces, gente, con esta información vamos a calcular aquí las áreas que representarían los trabajos. ¿Ok, gente? Voy a llamarle aquí vamos a dividir esta área en dos, un rectángulo y un triángulo. Esta área del rectángulo le voy a llamar trabajo 1, esta área del triángulo de arriba, trabajo 2, y el área del triángulo de abajo, trabajo 3. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza sería la suma ahí de las áreas. Trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3. Muy bien, gente, vamos a reemplazar. Trabajo 1 representa aquí el área de este rectángulo. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Voy a resaltar aquí. ¿La base cuánto sería? De 0 a 2, 2. ¿Y la altura cuánto sería? La altura. De 0 a 10, 10. Muy bien. La base es 2, la altura es 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área de esto? El producto. 20, muy bien. El trabajo 1 sería 20 joules. Como está arriba del eje horizontal, estamos considerando un trabajo positivo. Perfecto. Más, yo le voy a sumar el trabajo del área 2. Aquí va a representar este triángulo. El área de un triángulo, ya sabes, un medio de la base por la altura. ¿Cuánto es la base aquí de este triángulo? Observa bien, gente. ¿Cuál es la base? ¿4 o 2? Observa bien, gente. Hasta aquí, de 0 a 2, acá hay 2. Gente, hasta 4 hay 4. Hasta 4 hay 4, obviamente. Hasta aquí hay 4. Oye, ¿cuánto sería este pedacito por segmentos? 2, muy bien. Por lo tanto, aquí la base del triángulo es 2. ¿Y cuál es la altura? 10, perfecto. Por lo tanto, la altura ahí corresponde a la línea vertical de rojo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí el trabajo 2 sería la base por la altura, que es 10, dividido entre 2. La base es 2, altura 10 y dividido entre 2. ¿Por qué entre 2, profe? Por el 2 de la fórmula, pues un medio de la base por altura. Muy bien. Ya esto yo le voy a sumar, ¿qué cosa? El trabajo aquí de otra región triangular. A ver, gente, necesitamos la base y la altura. A ver, gente, no te equivoques. De 6 a 8, ¿cuánto hay? ¿Cuál es la base aquí? 2. Y aquí en la vertical, observa ahí, sería esta línea. Claro, claro, sería de 0 a menos 5, bueno, menos 5, pero si hablamos de distancias, solamente sería 5. 5, ¿ok? Entonces la base es 2, la altura ahí, que es una vertical abajo, 5. Entonces nuestro trabajo aquí de esto sería la base por la altura sobre 2. Y como esta área está debajo del eje horizontal, sería un trabajo negativo. Correcto.
Ahora sí, gente, vamos a sumarlo. A ver, tenemos 20 más el 2 se va, aquí te queda el 10. ¿Y cuánto es esto? Más por menos es menos. El 2, 5, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto sería el trabajo neto aquí? A ver, ayúdame a hacer sumas y restas, sumas y restas. Ahí está. Muy bien, sería 25 joules. Ahí tenemos el trabajo neto. 25 joules. Por lo tanto, gente, la moraleja aquí de la historia, siempre que te den una fuerza que ya no es constante, o sea, está variando ahí con la posición, el trabajo lo vamos a calcular a partir del área bajo la curva. Como nos están pidiendo desde X, desde una posición 0 hasta 8, tendría que considerar desde 0 hasta 8. Profe, ¿y si me hubieran pedido de 0 a 4? De 0 hasta 4, simplemente calcularíamos esas áreas. O sea, W3 ya no sería necesario. Pero como me piden hasta 8, ahí sí es necesario hacer todo este cálculo. ¿Ok, gente? Entonces la moraleja, aquí el trabajo va a representar el área bajo la curva. ¿Correcto? Ahí grábatelo para tu libro. El área bajo la curva representa el trabajo. Y muy bien, ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final. Último problema, ya estamos llegando al final, gente. Resistan. Felicitaciones para todos ustedes, chicos, que han llegado hasta este punto. Problema 12 y último, hallar la potencia que desarrolla el motor mostrado para que levante al bloque de 20 newton con una velocidad constante en 2 segundos a una altura de 4 metros. Ahora, queremos saber cuál es la potencia que desarrolla este motor para elevar este bloque de 20 newton con velocidad constante. Oye, gente, ¿recuerdan la condición o cuando hablamos de equilibrio? ¿Recuerdan cuando hablamos de equilibrio? ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Está en reposo, no se mueve, o que si lo hace con velocidad constante. Por lo tanto, y aquí este bloque se mueve con una velocidad que es constante según el problema. Por lo tanto, este bloque está en equilibrio. Entonces ya más o menos te imaginarás qué es lo que vamos a usar aquí. Muy bien, queremos saber la potencia que desarrolla este motor. Vamos a traer nuestra formulilla de la potencia. La potencia que es igual trabajo dividido entre el tiempo. Ahí tenemos la fórmula de la potencia. Oye, pero el trabajo que es igual. Nosotros ya hemos visto, ahí ya hemos visto, el trabajo es el producto de la fuerza multiplicado por la distancia y bueno, aquí está dividido entre el tiempo. Y observa, la distancia aquí nos están dando. Claro, ¿cuál sería la distancia? Si nosotros vamos a elevar este bloque hasta una altura de 4 metros, sería una distancia aquí vertical. 4 metros. ¿En qué tiempo? En 2 segundos. ¿Nos dan el tiempo también? Sí, nos dan el tiempo. En 2 segundos. Tenemos la distancia y tenemos el tiempo. ¿Qué falta calcular para hallar la potencia? La fuerza. ¿Qué fuerza, profe? La fuerza que va a usar el motor para levantar este bloque. Eso es lo que nos piden calcular. O bueno, lo que queremos calcular para hallar la potencia. Por lo tanto, vamos a pensar que el bloque esté por acá. Y claro, el motor le va a ejercer una fuerza para levantarlo. Esa es la fuerza que yo quiero calcular. La fuerza para levantarlo. Y por aquí tenemos el peso de este bloque, que según el problema es 20 newton. ¿Correcto? Ahí está. 20 newton. Oye, ¿cómo se mueve? Se mueve a velocidad constante. ¿Qué significa? Que se encuentra en equilibrio. Por intuición, gente, para que esté en equilibrio, las fuerzas que suben y bajan deben compensarse. Oye, si baja 20, ¿cuánto debe ser F para compensar esos 20? 20, muy bien. Por lo tanto, ya está. Ya tenemos la fuerza. Ahora sí vamos a reemplazar para calcular aquí la potencia de este motor. La fuerza es 20, multiplicado por la distancia, que vale 4, y esto dividido entre 2, que es el tiempo.
Perfecto, veamos la unidad. La fuerza en Newton, distancia metros, se llama joules. El tiempo en segundos, ahí tenemos. Joules por segundo, esto se llama watts o vatios. Por lo tanto, ¿cuánto sería la potencia? A ver, ayúdame. Ahí está, 40 unidad de potencia watts. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestra respuesta de la potencia, 40 watts. Aquí respuesta de Giner.